En Efesios 6, del versículo 10 hasta el 20. Comienzo yo. Dice Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todo lo dardo de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Qué significa eso? Que él es un embajador en cadenas, que él está preso cuando está escribiendo el libro de Efesios. Bien, hermanos, por algunas semanas hemos estado estudiando la armadura de Dios, que consta de 6 piezas que todo creyente debe de usar a diario, porque vivimos en un mundo con gente complicada. De hecho, vivimos, ¿verdad?, en nuestros hogares con gente complicada, y se necesita mucha inteligencia emocional, ¿verdad?, para no complicarse la vida, para no amargarse la vida. Y entonces vivir en un ambiente de paz, de tranquilidad, ¿verdad?, de amor. Y eso se logra cuando el creyente usa toda la armadura de Dios. Porque tenemos 3 enemigos, ¿verdad?, que son el diablo, el mundo y el peor de todo, nuestra naturaleza, la vieja, dijo alguien por allá, ¿verdad? Sí, podemos llamarle la vieja naturaleza, ¿verdad?, la naturaleza pecaminosa. Entonces se requiere que el creyente use el cinto de la verdad, que hable con la verdad, que use también la coraza de justicia, que haga lo justo, que use los pies, que hace los pies con el apresto del Evangelio, que lleve el mensaje, que también pueda usar el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo. Y estamos ahorita en el yelmo de la salvación, ¿verdad?, donde nos habla de que tenemos que tener la aseguranza de la vida eterna. Y vamos a ver en el futuro la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí están los 3 enemigos del creyente. El enemigo de nuestras almas, el enemigo de Dios, va a usar el mundo para atraernos, para que no dediquemos tiempo a las cosas espirituales. Si un creyente no lee la palabra de Dios, va a estar débil, ¿verdad?, va a creer cualquier cosa que vea en las redes sociales, en internet. Cualquiera lo puede confundir, hasta lo pueden arrastrar a una religión falsa, lo pueden arrastrar a una iglesia evangélica falsa, porque no sabe doctrina, no sabe nada, ¿verdad? Entonces, el enemigo es astuto y utiliza el mundo para atraernos. ¿Cómo podemos contrarrestar eso? Solamente con la palabra de Dios. Mire, es bueno, a mí me gusta verla en la iglesia,
Me alegra verle los domingos y los miércoles. Pero si usted no está leyendo la palabra de Dios continuamente, diariamente, usted está débil en la fe. Y puede creer cualquier cosa en redes sociales. Entonces, aquí le decimos, mire, comience con el Nuevo Testamento. Comience con los 4 evangelios y llega hasta Apocalipsis. ¿Sabe por qué? Porque, sobre todo en las cartas de Pablo, ahí están las doctrinas para las iglesias neotestamentarias, o sea, las iglesias de ahora. El Antiguo Testamento fue principalmente dado para la nación de Israel. Hay muchos principios que los podemos aplicar hoy en día, pero las doctrinas para las iglesias están en las cartas de Pablo. Ahí está la doctrina en esencia, que todo creyente debería de saber. Un ejemplo, ¿dónde está esa enseñanza del diezmo sobre todo? En el Antiguo Testamento. ¿Y para quién es el diezmo en la Biblia? ¿Para Israel o para todas las naciones? Para los israelitas. Entonces usted tiene que, porque en el Nuevo Testamento Pablo a ninguna iglesia se lo manda. A ninguna iglesia. Y se menciona solamente una vez la palabra, pero en otro contexto. Solo por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Y muchas de las enseñanzas del falso evangelio de la prosperidad, ¿dónde lo basan? En el Antiguo Testamento, cuando Dios le promete bendiciones a la nación de Israel, solo por decirle algo, ¿verdad? Entonces, y lo más perverso que a veces se enseñan es de que la fe sola en Cristo solamente no es suficiente para la salvación. Usted tiene que hacer algo más. ¿El qué? Y vienen el montón de inventos, ¿verdad? Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted se siente 100% salvo? Amén. Ojalá que sea verdad. Porque decir amén no cuesta, ¿verdad? Y vamos a ver eso un poquito más adelante. Entonces, hermano, para tener este punto, la Biblia, la palabra de Dios tiene que tener un lugar de importancia máxima en su vida. Más que congregarse, más que orar. Porque cuando usted va a la palabra, Dios le habla directamente a su vida. Usted va a querer orar, va a querer congregarse, va a querer evangelizar, etc. Entonces la raíz de nuestra vida cristiana es la lectura de la palabra de Dios. Pero los creyentes en todas las épocas solamente se conforman con el culto del domingo. Ya fui a la iglesia, ya cumplí, estoy bien con Dios, hasta el siguiente domingo, si es que le queda tiempo. Y las escrituras. Y el permitir que Dios te hable directamente a tu vida para resolver tus problemas familiares o económicos o matrimoniales o con la familia extendida, ¿qué decisión va a tomar usted? Bien. Toda la armadura de Dios que Él ha provisto para cada creyente incluye el yelmo de la salvación. Se refiere a utilizar por fe las verdades relacionadas con la certeza de la salvación y la esperanza futura que tiene en Cristo todo creyente. Sí, estamos estudiando el yelmo de la salvación, ¿verdad? Y esa parte de la armadura se refiere a utilizar por fe las verdades relacionadas con la certeza de la salvación. En español, todo creyente que ha nacido de nuevo tiene que tener la aseguranza que ha nacido de nuevo, que es un hijo de Dios legítimo. Por eso decía Pablo en Romanos 8:6 que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos ¿qué? Eso no lo hago yo, hermano. Es el Espíritu Santo que le va a decir a su espíritu que usted es un hijo, que es una hija de Dios. ¿Se siente hija de Dios usted? ¿Verdad? Muy bien. Eso me da... Ahí estamos, en Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo va en la cabeza,
Entonces es importante lo que usted piense de Cristo, de la vida eterna, de la seguridad de la vida eterna, de la aseguranza de la vida eterna, que son cosas bien distintas, como vamos a ver ahorita. Pero antes tenemos 7 preguntas interesantes. muy interesantes, muy interesantes. Número 1. ¿La salvación es una obra de Dios o del hombre? Es una obra de Dios. Dios salva a personas que estábamos muertos. ¿En qué? En delitos de pecado. Es una obra de Dios. Y la hace cuando usted ejerce la fe sola en Cristo Jesús. Pregunta número 2. ¿La sangre de Cristo es suficiente para pagar todos nuestros pecados? ¿Sí o no? Sí. La sangre de Cristo es suficiente para pagar todos nuestros pecados que vayamos a cometer en toda nuestra vida. ¿Son esas buenas noticias, hermano? Sí. Entonces, los que no tienen un Salvador o Redentor, ellos van a ir a pagar al infierno por sus pecados personales. Y no van a ir ahí por pecadores, sino que van a ir ahí por incrédulos, por no haber puesto la fe sola en Cristo Jesús. Tercera pregunta. ¿La salvación es por fe o por obras? Es por la fe sola en Cristo, solamente sin agregarle nada más. ¿Será la salvación por congregarte en esta iglesia? Pero hoy poquitos amenes, ¿verdad? Poquitas respuestas. Como que ahí está, no hay seguridad. No hay seguridad. ¿El congregarse es una obra? Sí, no. Sí, es una obra, hermano. ¿La salvación es por congregarse, sí o no? Tengo que sacudirlo. Pero yo quisiera que saliera automática esa respuesta. No estoy diciendo no se congreguen en la tarde. ¿Cómo que no van a ir en la tarde? La salvación es por congregarse, pero es bueno venir, ver la familia espiritual, venir a aprender de la palabra, ver los hermanos. Somos una familia, tenemos a un Dios como Padre todos. Así que la salvación es por fe, no es por obra, no es por leer la Biblia, pero tenemos que leer la Biblia para aprender. La salvación es por orar, pero debemos de orar para estar en comunicación con el Padre, ¿verdad? La salvación no es por hacer el bien al prójimo, pero cuando hacemos el bien, la gente ve que somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces no estamos diciendo, no haga nada, viva como un salvaje salvado por gracia. No digo eso. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo va a saber la gente que usted es un creyente salvado por gracia? Por sus buenas obras, conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios quiere. Entonces, las obras, hermanos, no es el requisito de la salvación. Las buenas obras es como el resultado que hemos nacido de nuevo, que somos hijos de Dios. Y es la mejor forma de predicar el evangelio, porque las palabras convencen, pero el testimonio personal arrastra. Y la gente se da cuenta que usted es distinto. Pregunta número 4. ¿Cuál es su porcentaje de certeza? ¿Cuál es su porcentaje de salvación? ¿Un 50%, como dice la mayoría? ¿Un 75%? Pongámosle 90%, pues. Ya no puedo darles más, fíjense. El porcentaje de todo creyente debería de ser 100%. Pregunta número 5. ¿Su porcentaje de salvación es 50 o 100%? Así como usted sabe 100% que es un hombre o una mujer, así debería de ser la aseguranza de su salvación. 100%. Hijo de Dios eternamente y para siempre. Pregunta número 6. ¿Hace cuánto tiempo usted es salvo o salva? No, ¿hace cuánto tiempo?
Sí, yo sé que la justificación es un evento que ocurrió en el pasado, pero ¿hace cuántos años ocurrió ese evento? Esa es la pregunta. Es para ponerlo a pensar, más o menos. ¿Cuántos años, Douglas? Fue en el momento que tuvimos la fe en Jesucristo. Posiblemente usted lo ha mencionado acá de que son como 8 años, algo así. Esa es una respuesta sincera, ¿no? Sí, una respuesta sincera. O sea, sí, comenzamos a ser salvos desde el momento que pusimos la fe sola, pero ¿cuándo ocurrió ese tiempo, Lisandro? ¿Hace cuánto tiempo ocurrió eso, Lisandro? Pero en tu vida, ¿hace cuánto tiempo pasó? Esa es una respuesta sincera. Él es un creyente nuevo en esta iglesia. Usted lo sabe. No más como un ejemplo. Yo sé que, ojalá que no me pregunte a mí, ojalá que no. Así como, yo siempre que fui a la escuela, al colegio, a la universidad, siempre de último, ¿no? Y me sentaba detrás de un alto, para que no me preguntara. Siempre estaba allá atrás. Y cerca de la puerta para irme a bañar. Mal estudiante. Última pregunta. ¿Cuál es su edad espiritual? Es esta. Lisandro dijo 2 años, el hermano dijo 8, y desde que pusimos la fe comienza a correr nuestra vida eterna, ¿verdad? Muy bien. Pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la doctrina de la seguridad eterna versus la certeza de la salvación? Mire, las palabritas se parecen. Doctrina de seguridad eterna y doctrina de la certeza de la salvación. Se parecen, pero no es lo mismo. Lo he explicado, ya creo que con esto son 3 domingos y mi enseñanza es repetitiva porque no vienen los mismos todos los domingos, ¿verdad? Y yo sí aprendí, ¿verdad?, de mi pastor Roxer, que la enseñanza de cosas difíciles de entender es la repetición, Y vamos a ver eso. Primero, la doctrina de la seguridad eterna es una enseñanza bíblica, es una verdad objetiva. que ahí está en su Biblia, ahí está en su teléfono, pero como no nos han explicado que la salvación es eterna, que no se pierde, a veces la gente duda. Miren, en las redes sociales hay 2 corrientes. Yo este tema que voy a decir ahorita, yo todavía no lo he enseñado en esta iglesia porque es un tema para predicadores, para pastores, pero te lo voy a decir ahorita así, de una manera superficial. En las redes sociales y las iglesias evangélicas se dividen en 2 grupos. El grupo mayor son los arminianos. La doctrina es el arminianismo, que es algo técnico. Pero usted lo ha oído. Estos enseñan que si no perseveramos en el cristianismo, perdemos la salvación. Hasta dicen, si usted peca, pierde la salvación. Si usted no se ha bautizado en agua, usted no es salvo, etc. Y ese cuadro es una manifestación pública que ha sido salvado. Pero usted va a oír muchos predicadores que por cualquier cosita descalifican a las personas. Y como son algunos predicadores machistas, le dicen a las hermanitas que si no se sujetan a su marido, que es un gorila dictador, ¿me entiende?, usted no es salvo. Yo los he oído. Eso es arminianismo. Que enseña que si alguien no persevera en la doctrina cristiana, pierde la salvación. El otro extremo es el neocalvinismo, que enseña que si usted no persevera en la doctrina cristiana, usted nunca fue salvo. Y si alguien nunca fue salvo, ¿de quién es la responsabilidad? Pero el predicador, que no predicó el evangelio claro y llano
de la salvación por la fe sola en Cristo. ¿Me entendió? Son palabras técnicas. Pero estos señores tienen una forma bien bonita de decirlo, ¿verdad? Que a veces no lo percibe la mente humana. Y yo les he mandado videos a los hermanos predicadores de este tipo de enseñanza, ¿verdad? Para que se den cuenta que son muy sutiles para enseñar estas mentiras, y si usted no conoce Biblia, va a caer. Yo le decía a Denny, que estaba afuera y me tardé porque le dije yo, ayer oí un predicador, le dije yo, que no es calvinista, pero predicó calvinismo sin saberlo, porque lo agarró de alguna predicación, de algún texto, y lo que dijo sonaba bonito, pero no era verdad. Entonces, para identificar eso, hermano, no es fácil. Entonces, hermano querido, la doctrina de la seguridad eterna es una enseñanza que está en la palabra de Dios. Desde Génesis. Génesis dice, y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé el que hizo el arca. ¿Sabe por qué? ¿Y sabe por qué es por gracia? Porque ningún hombre, ningún ser humano puede hacer todo lo que Dios demanda en su palabra. Tienes que por su gracia, pues. ¿Entiendes? Entonces, eso está en toda la Biblia. Toda la Biblia. Por la fe, dice la Biblia, Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Siempre ha sido por fe, hermano. Me quisiera entender en este tema, pero ¿y por qué, hermano? Si Abel llevó solo un cabrito ahí, ¿sí? El corderito de solito creció. Y Caín las hortalizas, las sembró, las cortó y se esforzó para llevar esa ofrenda. Dios que con agrado la ofrenda de Abel. Por fe. Por fe. Ay, no quiero enredarme. Veamos la certeza de la salvación tiene que ver con la mente del creyente, con lo que la persona piensa acerca de su salvación. Es una verdad subjetiva. ¿Sí? Un creyente puede ser salvo por gracia de Dios y no tener esa seguridad. ¿Cree que ella no es salvo porque peleó fuertemente con su cónyuge? ¿O tal vez hizo algo grave? ¿Algún pecado grave? No soy salvo. La seguridad de la salvación está en la palabra de Dios. La certeza en su mente. ¿Sabe qué dice Pablo en Romanos 8? Que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Puede un pecado grave apartarme de Dios? Así como sus hijos físicos son sus hijos, y si hacen cosas, pecados graves, siguen siendo sus hijos. Le dejo la respuesta. Sí, siguen siendo sus hijos. Aunque no es su voluntad, pero ellos deciden hacer cosas pecaminosas. Bueno, la doctrina bíblica de la salvación está en la palabra de Dios, que aquí le decimos escudriña la Escritura. Mira, hermano, y el primero que habló clarito de la salvación fue Cristo mismo. Pero viene Pablo en sus cartas, desarrolla esa doctrina ampliamente, en Romanos principalmente, y después en Gálatas defiende la doctrina de la salvación por gracia. Pero la certeza, hermano, está en su mente. ¿Está o no está en su mente? Pero la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, la salvación es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Entonces, la certeza debería estar en su mente. ¿Qué es la seguridad eterna? La persona genuinamente salva por la gracia de Dios, por medio de la fe sola en Cristo solamente, nunca estará en peligro de la condenación de Dios ni la pérdida de su salvación.
sino que es guardado salvo por los siglos de los siglos, salvo por la gracia y poder de Dios. Mire, más claro no se puede, hermano. Una persona genuinamente salva. Puede inclusive haber alguien decir con sus labios que es salvo y no serlo. Porque es por fe, no es por lo que digan mis labios. ¿Entienden? Por fe. Estar profundamente uno seguro que ha nacido de nuevo. Recordar lo que dijo Pablo: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para. Entonces, hermano, una persona salva nunca estará en peligro de la condenación de Dios ni la pérdida de su salvación. Tal vez está preguntando usted: ¿y por qué aquí se insiste en esto? Mire, es que yo no quiero que usted cambie, sino que se salve y que tenga certeza de salvación. Porque cuando usted tenga esa certeza de salvación, va a sentir agradecimiento a Dios y va a cambiar internamente. No es diciéndole a la gente: cambie, ya no sea así, ya no pelee con su cónyuge, no le queme el café a su cónyuge, ¿verdad? No se lo ponga muy caliente ni muy frío. Trate bien a sus hijos, aconséjenlos. Sea buen esposo, sea buena esposa. No, cuando alguien nace de nuevo, el Espíritu Santo le guía a hacer lo correcto. Como creyentes salvados tenemos dos decisiones: o vivimos conforme a la naturaleza pecaminosa, siendo desobedientes, o vivir guiados por el Espíritu Santo, siendo obedientes. No hay más caminos, ¿verdad? Entonces, por eso, y de hecho mi oración es que toda persona que venga a esta iglesia local ejerza la fe en Cristo y se salve. ¿Sabe por qué? Porque eso va a transformar su vida, como le pasó al apóstol Pablo, que perseguía a los cristianos, los arrastraba y los metía en la cárcel, pero cuando Cristo se le apareció, ese hombre estaba dispuesto a morir por predicar el evangelio a judíos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Hubo una conversión. Digo esa palabra. De perseguidor de la iglesia se convirtió en un predicador. Y nosotros debemos de convertirnos de hijos del enemigo, al poner la fe en Cristo, convertirnos en hijos de Dios. Nosotros, sin Cristo, estábamos en Adán, y cuando pusimos la fe en Cristo, ahora estamos en la familia de Dios. Es una conversión, me convertí en el lugar. Muy bien, pero yo debo de seguir. ¿Qué dice Juan 3:18? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjense en la cita. Estas son malas noticias. Estamos en apenas Juan 3, que ya lo predicamos aquí con la iglesia de la tarde. Por eso, a propósito, puse esto acá. Comenzando el evangelio, el apóstol Juan dice: el que en él cree no es condenado. ¿Usted ha creído? No está condenado al infierno. Pero el que no cree, fíjate bien, no dice, pero el que peca muchísimo. No dice eso. Dice el incrédulo. ¿A dónde viene el incrédulo? Al infierno. Porque no ha creído que la sangre derramada en la cruz es suficiente para pagar todos los pecados. Entonces no va a ir tanto por sus pecados, sino más bien por su incredulidad. Entonces, hermanos, la gente que está sin Cristo allá afuera no sabe que están condenados al infierno. Desde ya. ¿Por qué? ¿Porque pecan mucho? No, porque no han creído.
que poner la fe en Cristo, creer que la sangre pagó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, eso da vida eterna, no lo creemos. No, yo tengo que ir a la iglesia y bautizarme y hacer esto y lo otro. No. Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito. Son malas noticias para gente buena, ¿verdad? Gente que cree que porque es buena es salva. Pero después Cristo mismo, como le dije hace poquito, Él comenzó a enseñar esta doctrina de la vida eterna. Él lo dice en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ajá. El que oye mi palabra, o sea, la predicación del Evangelio, y cree al que me envió, va a tener vida eterna. El verbo está en tiempo presente, no está en tiempo futuro, no dice, y va a tener, tiene vida eterna. Y todavía lo redunda y lo aclara, y no vendrá condenación. ¿Por qué? Mas ha pasado de muerte espiritual, separado de Dios, a vida eterna. Esa es la doctrina de Cristo. La gente a veces, cuando habla de las enseñanzas de Cristo, enfatiza más en cosas que hacer. Y no es malo. Dijo Cristo, ustedes son la sal de la tierra, el del mundo. ¿Y decía por qué? Porque somos salvos. Y de hecho, deberíamos ser sal y luz. Pero ese es el resultado de que somos salvos. ¿Entienden? Y mire, y entonces aquí vimos el sermón del monte, los 3 capítulos juntos, ¿se acuerdan? ¿Verdad? ¿Qué dijo Cristo? Hagan de los demás como quieren que les hagan a ustedes. Y es fácil eso, ¿verdad? Y enseñó, y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es fácil eso, hermano. Y dijo también, amarás a tu suegra como a ti mismo. Es fácil eso. Amarás a tus cuñados como a ti mismo. Amarás al que te debe y no te paga como a ti mismo. Amarás a tu vecino que te pone rancherotas de madrugada como a ti mismo. ¿Es fácil eso? No. Entonces, ¿se da cuenta? Enfatizan en cosas que hacer que las deberíamos de hacer. Pero repito, santificándose a alguien no se va a salvar. Pero cuando ponen la fe en Cristo y es justificado, sí, ahí comienza su proceso de santificación. Recuerde, primero la justificación, primero nacemos de nuevo. Y después continúa, ¿qué? La santidad. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Si no leemos, no vamos a crecer espiritualmente. Luego Cristo Jesús dijo más en Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Les repito, palabras textuales de Cristo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, o sea, de Dios Padre. Que todo aquel que ve al Hijo y cree. Mira, hermano, si es que esta palabra es sinónimo de fe. Fe es creer, ¿verdad? De confiar, depender de. Y cree en Él, tenga tiempo presente, vida eterna, y yo le resucitaré. ¿Para qué, hermano? Para vida eterna. El incrédulo, el no creyente, sabe que va a morir. Entonces algunos en sus mentes dicen, no, el infierno no existe. Otros dicen, no, el infierno es la tumba, ahí termina todo. Y eso es producto de falsas enseñanzas, de
falsas iglesias que niegan el infierno. Aún iglesias evangélicas no mencionan el infierno en el púlpito. Y es cierto, o sea, la gente debería de poner la fe en Cristo por lo que Él es y por lo que Él ha hecho, no por miedo al infierno, que sí existe. Bien. Por eso a veces abusan y no hablan del infierno en el púlpito. Así que más claro imposible. Este mismo Juan en su primera carta enseña esto. Primera Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermano, Juan escribió el Evangelio, escribió 3 cartas, escribió Apocalipsis y dice, estas cosas pues os he escrito a vosotros para que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, para que tengáis aseguranza que tenés vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahí está, hermano. Esta es la aseguranza, ahí está todo el tiempo. Mire, yo lo entiendo, yo como pastor 8 años en esta iglesia, no lo sabía. Egresado de un seminario bíblico muy bueno de El Salvador. Y no me lo enseñaron en ese seminario. Que uno de los más famositos en El Salvador. Y enseñan ahí cosas generales. Me acuerdo bien en el ciclo que vimos soterología. ¿Qué es esto? Es la doctrina de la salvación. Mira, hermano, así como un mes vimos, y un mes implicaba 4 clases. No, hermano. Para que usted sepa, lo que yo predico aquí desde hace 17 años es soteriología, la doctrina de la salvación. Desde que mi predicación cambió, yo enfatizo la doctrina de la salvación, porque ¿qué? Quiero que usted se salve. Hay otra doctrina, sí, he predicado de cristología, de Cristo, del Espíritu Santo, de eventos futuros, he predicado. Son 9 doctrinas, pero la más importante es la de la salvación. De salvación. Muy bien, bueno, esto lo hemos visto días atrás, lo voy a dar rapidito, es un repaso. ¿Por qué la gente no tiene certeza absoluta de la salvación eterna? Porque, número 1, ellos no son realmente salvos. Usted le pregunta a un inconverso si tiene seguridad, o le pregunta a un católico, a mucha gente que va a la iglesia, que si es salvo, le dirán que no, porque no lo son realmente, porque no oyen en sus iglesias la doctrina de la gracia de Dios, de la salvación por la fe solemne. No oyen. Dicen, no, es que yo tengo un mes de no ir a la iglesia. Y mire, y usted es salvo por la gracia. Mire, tengo un mes de no ir a la iglesia. Nada que ver. Y le animo que haga ese ejercicio con sus familiares, amigos, que van a una iglesia, preguntan, y usted tiene certeza de vida eterna. Mire, usted que va a una iglesia, tiene certeza de vida eterna. Es lo más importante, hermano. No es que fuimos al cubo, la vigilia, que estuvo bonita, estuvo el trío Los Panchos, ¿verdad? Y hubo buena comida y platicamos. ¿Me entiende? No. Si usted va a una iglesia, ¿tiene certeza de que tiene vida eterna? Esa es la pregunta. 2. Se guían por sus sentimientos en vez de guiarse por fe en las promesas de Dios. Hay días que se sienten salvos, otros días no se sienten salvos. Se sienten espirituales unos días, se sienten otros días desobedientes. Número 3. Léelo todo. ¿Por qué la gente no tiene certeza absoluta de la salvación eterna? Porque buscan la certeza en su andar y sus obras, en vez de confiar en la obra acabada de Cristo. Ajá. Mire, las personas de iglesias tradicionales, evangélicas, cuando dejan de congregarse por A o B motivo, y usted les pregunta, ¿usted tiene certeza de salvación? ¿No? ¿Por qué? Porque indirectamente en esos púlpitos se enseñan que si usted no se congrega, usted perdió la salvación. O enseñan que si usted no se congrega, usted nunca fue salvado.
es un problema grave. O sea, la salvación depende de mi asistencia a la iglesia. Y al predicador no le preocupa que usted no ha llegado. No es eso. Es que no llegó a dejar la ofrenda. Eso es lo que le preocupa a él. ¿Entiendes? Es por eso ellos matizan el asistir a la iglesia como necesario para la salvación. ¿Saben qué están diciendo? Que Cristo no hizo una obra completa en la cruz y ahora yo tengo que perseverar en la iglesia. ¿Me están entendiendo? Yo a veces les veo a algunos cara de ¿qué onda aquí? O sea, está diciendo que ya no debo de venir a la iglesia. No he dicho eso. He dicho que tu asistencia a la iglesia no te hace ni más ni menos salvo, pero deberías de venir para ver la familia espiritual, para aprender de la palabra de Dios y aprender de esas falsas enseñanzas que andan por ahí. Y te pueden engañar y te pueden hacer cambiar tu forma de pensar, porque ha ocurrido. Ha ocurrido. Miren que Pablo, ¿con qué nombre se refería a los falsos maestros? Como lobos rapaces. Lobos rapaces. Cuando en los púlpitos, hermano querido, lo digo por convicción, mucha gente está ahí por el salario que ganan. No les importan las personas, les interesa que entre más gente llega, va a haber mayor bendición. Y mucha gente se mete a pastorear por esa motivación, hermano. Es por eso meten miedo. Si no te congregas, vas a perder la salvación. O si no te congregas, nunca fuiste salvo. Mire, y esos dos pensamientos son perversos. Mire, y otros pensamientos tienen siglos de estar peleando entre sí. Entonces nosotros vamos a una posición en medio de ambos. La sangre de Cristo es suficiente para pagar nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y todos los que ejerzan la fe en el Señor Jesucristo son salvos eternamente y para siempre desde el momento que creyeron. Nadie dijo amén. Yo quiero que sean creyentes, hombre. Y mire, y es lo mismo que vengo diciendo desde 17 años, y le queda, ¿será cierto? ¿Será cierto? Vaya la Biblia. Vaya la Biblia. Número 4, lo amarillo y el 4. ¿Por qué la gente no tiene certeza absoluta de la salvación eterna? Porque sucumben a los dardos del diablo dudando de la palabra de Dios. ¿Qué le está pasando a algunos aquí? ¿4 qué? No entiendo. Decirle a Hernán para que me diga. Y se le da pena hablar de tanta grande que está. Tiempo. El tiempo. Ya me acordé. Sí. Va. Ya me cayó el 20. Hermano, por eso hablamos del escudo, porque el enemigo lanza dardos de duda, como lo tienen algunos acá. Es que mire, es que se nota la cara. Mire, te lo voy a decir así más recto, más directo. Yo trato de, pues hoy aquí trato de ser diplomático, y me cuesta, porque hay muchas verdades que quisiera decirlas de otra manera, pero se van a molestar. Mire, hermano, las personas salvadas por gracia deberían tener una actitud de agradecimiento personal por lo que Cristo es, por lo que Cristo es. ¿Viene bien? No estoy diciendo haga esto, aquello, no. Simplemente, y luego ver un ejemplo que usted conoce. En el mundo, gente que usted conoce, a veces hay padres ancianos, hay hijos que son agradecidos y otros desagradecidos. ¿Sí o no?
Buen ejemplo. Hay hijos que ayudan a sus padres ancianos, los cuidan, ahí están, y otros andan rocanroleando, ¿me entiendes? En su mundo. No se acuerdan que esas viejitas, por ellos existen, pues, y los cuidó, y les vale. Son hijos desagradecidos. Entonces, así pasa en la vida cristiana. Por eso la vida eterna es por gracia, porque vamos a ver hijos desagradecidos. Dígame amén, pues. No es que usted sea, para que dijera amén, no. Y avanzo rapidito por la punta izquierda, y la quinta razón es: ¿por qué la gente no tiene la certeza absoluta de la salvación eterna? Porque viven en una prolongada carnalidad y no crecen espiritualmente. eso. ¿Por qué algunos creyentes no tienen la certeza? Porque viven según la carne. Viven constantemente desobedeciéndose, yéndose todos los domingos para Cuco. Aquí les queda más cerca y no vienen para acá. ¿Cómo se llama eso, hermano? Desobediencia. Entonces, en un momento no se van a sentir sanos, ¿verdad? Miren lo que dice el apóstol Pedro. ¿Por qué no se sienten salvos? Por estas características, miren. Por orgullo, voluntad propia, egolatría, autocompasión, negligencia, autojusticia y inseguros. O sea, estas características pecaminosas están en el corazón de un creyente desobediente que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿verdad? Es orgulloso, hace lo que le ronca la gana, ama otras cosas más que a Dios, se autojustifica, es negligente en las cosas espirituales, cree que lo que hace es correcto y está inseguro de que sabe. Y por eso no crece. No sabe, ¿seré salvo realmente? Ya Cristo pagó todos mis pecados. Y no avanza. Y usted sabe de personas que han estado muchos años en una iglesia y siempre son los mismos de siempre. Es más, algunos hasta hemos retrocedido. ¿Por qué? Porque no son creyentes agradecidos. El apóstol Pedro lo decía así: Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mire cómo se parece el saludo de Pedro con el de Pablo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Cómo, Pedro? En el conocimiento de Dios, a través de las Escrituras, queridos, para que nos demos cuenta lo que Dios nos ha dado. Fíjate bien, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, ¿sí o no? Desde el momento que creímos en Cristo, vino el Espíritu Santo a nosotros, vino a habitarnos, a regenerarnos, a colocarnos en el cuerpo de Cristo. Entonces, como tenemos el Espíritu, el fruto que ese Espíritu produce es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso no lo producimos nosotros, no podemos, somos incapaces. Es el Espíritu en nosotros, ¿verdad?, que nos da paciencia en el matrimonio, paciencia en el noviazgo, paciencia en la casa. Pero cuando andamos dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que recordar esas cosas, ¿verdad? Entonces, Pedro dice que además de eso que dijo Pablo, que nos dio Dios en Gálatas, dice que como todas las cosas que pertenecen a la vida nos han sido dadas. ¿Cuáles son esas cosas, Pedro? Son estas, miren. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento,
al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. Y sigue, hay puntos suspensivos acá. Pero quiero detenerme, hermano, primeramente en esto, mire. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas acerca de la vida eterna, acerca de la resurrección para vida eterna, acerca de que cuando resucitemos vamos a ir a ¿cómo se llama? A cielos nuevos y tierra nueva. Y esta tierra va a ser destruida porque nuestro Señor, y que también vamos a co-gobernar con Cristo en el reino milenial en esta tierra. Luego va a ser destruida y vamos a pasar a cielos nuevos, tierra nueva. Esas son promesas de Dios, no son guías, hermano. Ahí están en la Biblia. Y por eso le decimos, léalas, para que usted entienda que no son mías. Entonces el apóstol Pedro dice que Dios nos ha dado fe, virtud, conocimiento, paciencia y piedad. Pero además de eso, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. hermano, esta porción que he leído habla de justificación o de santificación. Silencio total. Díganme en su mente, Juan. ¿Habla de justificación o de santificación? ¿De qué habla, Carlos? Sí, hermano. Sí, tiene que distinguir. Entonces, estas porciones a veces los toman los falsos maestros y dicen, si usted no tiene esto, usted no es salvo. No. Pedro le escribió a creyentes salvados por gracia, a creyentes justificados que deberían tener afecto fraternal, fe, virtud, paciencia, conocimiento, amor. ¿Se da cuenta cómo los falsos maestros tuercen la Biblia? Entonces, es más, si no hiciésemos eso, que muchos no lo hacemos, somos salvos por la gracia de Dios. Esa es la doctrina, hermano. Es la doctrina. Así como usted a sus hijos les dice que se porten bien, siempre se van a portar bien. Nel. Son rebeldes. Igual papá. Rebelde. Entonces, ¿se da cuenta? Entonces, así como mire, y usted, es que mire, a mí, cuando yo oigo un predicador que está usando textos de santificación como requisito para justificación, me duele la cabeza y me pongo tipo Hulk. Les contaba a los hermanos ayer, aquí está Hernán y sabe que contaba en la clase de ayer que evangelicé a una anciana que me puso verde. Bien, señora, y le pregunto, mire, ¿y usted va a una iglesia? Sí, me dijo. ¿A dónde? Tengo 35 años de ser gnóstica. ¿Sabe qué es eso? Es una herejía que Pablo la combatió que Juan la combatió en Primera de Juan. Ese es otro tema. Sí, hermano, me molestó. Le prediqué el evangelio en 2 minutos. ¿Entiendes? Entonces, se da cuenta, esa mujer quizás tiene más de 75 años y no ha nacido de nuevo, pero tiene su religión. Es gnóstica. El gnosticismo es su religión. Entonces, hermano querido, el deseo de Dios es que tengamos virtud, fe, paciencia, amor fraternal. ¿Por qué, apóstol Pedro?
Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos. Y esa palabra que significa que hacemos el oso. ¿Qué significa ser ocioso, hermano? ¿Será ser perezoso en los aspectos espirituales? Sí, hermano. Sí, eso significa. Si no tienen virtud, entonces, oiga bien, por eso en algunas iglesias la gente se pone hiperactiva. Ellos creen para lograr el favor de Dios. No, es por fe sola. Y la fe produce agradecimiento. Y el agradecimiento produce servicio, evangelismo, amor entre los hermanos, fraternidad. Ahí está, amor. Ese es el punto. A veces no entiendo por qué los hermanos no quieren hablarle a otros hermanos. No lo entiendo, hermano. Pero aún así son salvos. Creído. No lo entiendo, pero sí entiendo que los creyentes salvados por él somos orgullosos. No vino ninguno ahora, ¿eh? ¿Cómo no? Yo sé que no le habla. Vos. Yo sé que no le hablas. Sí. Entonces, esa es la maravillosa gracia de que somos salvos, no por lo que somos, sino que a pesar de que venimos a la iglesia, siempre cometemos. Entonces, hermanos, termino. Si tenemos esta cosa, no vamos a ser perezosos espirituales, ni sin fruto. ¿Cuál fruto? El fruto del Espíritu Santo que le dije hace poco de Gálatas. Amor, gozo, paz. ¿Y sabe qué? También fruto significa cuántas personas usted ha guiado a Cristo Jesús en su vida cristiana. ¿Por qué Cristo murió en la cruz, hermano? Para que ahora seamos sus embajadores y sigamos su trabajo de predicar. Pablo lo entendió, Pedro lo entendió, Juan lo entendió, y usted, ¿cuándo lo va a entender? Que es necesario predicar el evangelio a otras personas. Es importantísimo. Muy bien, vamos a hacer una breve oración. Inclina su rostro. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que cada persona que está aquí reunida en